Hoy os traigo el aniversario de Kef, las LS60. Me ha costado un tiempo hacer la review, pero luego ya entraré sobre esas circunstancias. Ahora lo que quiero hacer, y que no quiero que quede muy largo, es... no es el altavoz que a priori yo compraría. Y vais a decir, mala forma de empezar una review, o buena, según se mire. Cuando tuve la fortuna de poder acudir al evento Kef 60 aniversario, como bien podéis imaginar, 60 aniversario, LS60, iba todo evidentemente orientado hacia las LS60. Sin embargo, aquel día se empezó la audición con las Blade, con las Kef Blade. Y llamadme vicioso, llamadme degenerado, llamadme lo que queráis. Cuando entré en el salón, mi atención fue directamente a las Blade. Había unas Blade 1 y había unas Blade 2. Las Blade 1 estaban simplemente de demo, sin sonar, y las Blade 2 estaban conectadas a GL. Y yo quise sentarme a escuchar las Blade, os lo digo así de claro. Vi a estas y efectivamente, en aquel momento, por circunstancias de lanzamiento mundial, todavía no se podían enseñar, porque el día en que yo hice las audiciones y se grabó el vídeo, etcétera, todavía no se había lanzado mundialmente el producto y por tanto no se podía exhibir. Pero bueno, sí que es verdad que cuando terminó el evento, las Kef 60 empezaron a sonar y la gente se acercó. Lo que ocurre es que en aquel momento, yo después ya de haber hecho la charla, la introducción, etcétera, pues como bien sabéis los que estuvisteis presentes, yo me dediqué a saludar, estuvimos ahí un buen rato. La verdad es que fue un rato de los más agradables cuando se conoce a la gente personalmente. Y bueno, pues yo no me pude centrar en escuchar las L60, me quedé con la muy buena sensación de las Blade, sin duda, y las L60, que eran las estrellas, se supone, era la estrella de aquel evento, en cambio para mí pasaron desapercibidas. Y llegaron al poco tiempo. Y cuando llegaron y las desembalé, lo primero que pude apreciar es lo mucho que pesan. Y de ahí va unido lo uno a lo otro, al puñómetro. Y es que están construidas, tienen una densidad de acabados, con independencia de que la estética sea más o menos acertada, a mí particularmente me gusta. La verdad es que el altavoz tiene una construcción fabulosa, extraordinaria, pero ya entraré más adelante sobre eso. Ahora simplemente quería hacer esa pequeña introducción. Vamos a empezar ahora con los aspectos técnicos, las características técnicas. Una burrada de vatios, impresionante, una barbaridad, un exceso, una desmesura. Se mire por donde se mire, ni más ni menos 1400 vatios distribuidos en amplificación de clase D para los buffers o mid-buffers, como lo queráis llamar, y amplificación clase A-B, que teóricamente suena más dulce, para los transductores de agudos, que es esa pequeña rosa que veis ahí, ellos le llaman tangerine, y luego el altavoz de medios que veis ahí, que es una membrana de aluminio, si no me equivoco. Así que tenemos clase A, B, y tenemos para estos clase D. La configuración, sin duda, es una cosa muy trabajada. A ver, pero es que hablar de las LS60 da para mucho. O sea, hablar de las LS60 no solamente es hablar de los 1400 vatios, de la configuración del UniQ con el Unicore, es decir, unicornios, los que queráis, pero es que aquí hay mucho más. Cuando Kef ha querido que las LS60, su aniversario, sean así,
por algo ha sido. Es toda una muestra de hacia dónde quiere la marca orientar el producto. No olvidemos que la marca lleva muchísimos, 60 años haciendo altavoces y es una de las marcas pioneras en investigación con ordenador, desarrollo de ordenador, junto con Bowers and Wilkins. No se sabe quién fue primero, ellos, unos dicen uno, unos dicen lo otro, en el desarrollo de los drivers, fabrican sus propios drivers, esto también es importante destacarlo, y en toda la circuitería, todo el recinto, especial dedicación a los filtros divisores, pero sobre todo en transductores y en la ingeniería que han puesto en este sistema, que es un sistema coaxial, junto con otra parte, esto que yo llamo boxer, porque efectivamente son como cilindros opuestos, como los motores boxer de las BMW o de mi queridísimo, que no lo tengo, pero lo quiero, Porsche 911. Algún día igual tengo uno. Siempre digo que mi epitafio pondrá que falleció sin tener un 911 y el caso es que si algún día me da por vender todos los hierros que tengo aquí, igual me puedo comprar un boxer, un 911 de segunda, tercera o cuarta generación, nunca se sabe, un patito feo, un 992 era el patito feo o era el 996, no me acuerdo, da igual. Bien, el caso es que sobre todo la orientación de la marca no solamente ha ido un poco por el diseño, la topología, no solamente el desarrollo de los lápices ha ido un poco en el sentido blade. No vemos la forma de cuchilla, pero sí que vemos efectivamente este diseño inspirado en aquellas piezas monolíticas de 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Sí que vemos efectivamente un bafle muy, muy estrecho para hacerla desaparecer, en el que se ha colocado este altavoz coaxial, ellos lo denominan UniQ. Este es de 12ª generación, ya van 12 generaciones del UniQ. Como bien sabéis, yo hace poco adquirí unas Q65 que montan la 4ª generación y ya era bueno, pues podéis imaginaros cómo se las gasta este de 12ª generación. Además, con la incorporación de algo que también es relativamente novedoso en la marca, que lo estrenaron con las LS50, que es el Meta Material, las llaman ahora la serie Meta. Como más allá es un juego de palabras, hace referencia al Meta Material, metamaterial. No es tanto el material del recinto, sino el material que se ha utilizado en el driver y la tecnología que hay detrás al haber colocado un recinto de forma laberinta, bueno, un recinto laberinta, pero ¿qué coño estás diciendo, tío? Borra eso. Ellos lo denominan el metamaterial, entre otros, a un recinto, bueno, no es un recinto, es una especie de plato, una circunferencia que parece un laberinto propio de un pasatiempos, que se coloca detrás del altavoz de medios y que tiene por finalidad absorber la energía residual que, como ya sabemos, se produce siempre con los drivers. Un poco lo mismo también ha ocurrido con el altavoz de agudos que veis al centro y que tiene esta tapeta superior que ellos lo denominan tangerine, como si fuese una mandarina. A mí me parece más bien una rosa con independencia del color y que tiene por finalidad hacer de guía de ondas y de conseguir mayor dispersión del sonido. Está más evolucionado aún, está más avanzado, incorpora más tecnología todavía, especialmente lo que es el recinto, la araña, todo lo que es el chasis del transductor en el caso de las Blade, porque es la referencia, pero este está bastante avanzado. Esto en conjunción con, por otra parte, como veis, estos altavoces, creo que son de 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, me puedo estar confundiendo ahora, hablo visualmente, que están colocados de esa forma y no es capricho. Si os fijáis, están más o menos a la misma altura del punto en el que se encuentra el UniQ. Y además, en configuración opuesta, tenemos dos en este lado y tenemos otros dos en este lado, justo exactamente igual que las Blade. Y es que hacemos así, o hace así que todo surja, todo lo que es la fuente de sonido surja de este punto. Ellos lo llaman Single Apparent Source. El concepto no es nuevo, ya lo había desarrollado Peter Walker para las Quad. Ya sabéis que la Quad, panel electroestático, se basa fundamentalmente en colocar varios paneles. Hay otros modelos de otros fabricantes que es un solo panel. Quad lo que hace es utilizar varios paneles que hacen como crear una fuente única de sonido, o al menos una sensación de fuente única, haciendo que el sonido surja de un solo punto y que se propague hacia el punto de escucha. De forma tal que ellos también le llaman, en Quad le dan un nombre, le llaman... ahora no me sale el nombre, son anillos concéntricos y hacen que efectivamente el panel se vaya moviendo de esa manera
surge inicialmente el movimiento en el centro y luego se va expandiendo, se va moviendo, desplazando la zona de los anillos para crear esa sensación de fuente única aparente. Y aquí Kef ha hecho exactamente igual. Ha colocado la unidad de agudos, la unidad de medio de forma coaxial, así evitando la interferencia que pueda haber en la una con la otra, cancelaciones de fase, etc. Y al mismo tiempo ha colocado opuestos los buffers 2 a 2 para evitar las cancelaciones y las fuerzas, la energía negativa que se cancela el uno con el otro, justo como un motor boxer, ni más ni menos, pero además colocando, como decía, el agudo y el medio, todo haciendo un bloque conjunto. Cada uno cuenta con su propio recinto a nivel interno, pero están configurados así para crear esa sensación de fuente única aparente. Y esta es, sin duda, la gran baza, el punto fuerte que tiene actualmente la gama Kef con esta configuración. Aquí quedan las características técnicas, pero esto ha sido una pincelada, porque es que si empezamos a hablar además del concepto wireless, si empezamos a hablar del concepto all-in-one, porque son activas, son autoamplificadas, si empezamos a hablar del hecho de que cuenta con su propio DSP, con su DAC, si empezamos a hablar de que cuentan con tecnología inalámbrica para identificarse la una a la otra y enlazarse, o bien a través de cableado en Ethernet, conectividad tipo también óptica digital, conectividad a través de un cable RCA single-ended, es que sería para estar hablando y hablando y hablando del producto, porque esto es realmente un all-in-one. Pero ¿sabéis qué? Prefiero hablaros de eso cuando os hable del Mojo Factor, porque aquí también el Mojo Factor merece un apartado muy singular. ¿Y por qué tienen Mojo Factor a pesar de ser el altavoz que yo no compraría y en el que yo no me fijaría? Fijaos lo que parece una abierta y tremenda contradicción y que en cambio no tiene nada de contradictorio. Una cosa son mis gustos, mis preferencias, una cosa es lo que a mí me pueda atraer y otra cosa es la valoración objetiva que yo pueda hacer de un producto viendo el potencial y sobre todo viendo lo que pueda representar en términos globales para la comunidad audiófila. ¿Que prefiero unas Blade? Por supuestísimo. ¿Que me gusta mucho también la serie Reference? Por supuestísimo. ¿Que si yo pudiera comprar estos no me los compraría y me compraría antes unas Reference o unas Blade? Sí, pero para. Una cosa son mis gustos personales y otra cosa es lo que esto representa para todos nosotros. Y es que a veces estas valoraciones hay que hacerlas más allá del corto plazo, del interés subjetivo, del egoísmo, de la valoración personal recalcitrante y decir, un momento. Hemos dicho muchas veces que la alta fidelidad se está muriendo. Hemos dicho muchas veces que se está perdiendo el interés por reproducir la música de calidad. Hemos dicho muchas veces que los audiófilos tenemos serios problemas para meter según qué productos en casa. Muchas veces me hacéis consultas y me decís, no sé dónde colocar tal altavoz, me gustaría tal o cual modelo, cuadradote, tal, modelos de los que se ha hablado muchas veces, pero resulta que en mi entorno doméstico o bien no caben o bien tengo problemas a la hora de negociar con la media naranja o con mi pareja cómo meter ese tipo de altavoz que es más feo, es más contaminante visualmente hablando. Entonces, claro, si se pone todo eso en la balanza y si de repente vemos que cuando Kef en el 60 aniversario decide apostar por algo así, cuando pudo haber hecho algo como la Muon o pudo haber hecho una Ultra Blade, parece que lo tienen bastante claro hacia dónde debe encaminarse el desarrollo de la alta fidelidad, por lo menos en términos de sostenibilidad audiófila. Vamos a explicarnos. Y ahí es donde está el mollo, sin duda. Primero porque lleva toda la tecnología que llevan las Blade, básicamente. Si es que es una Blade, pero sin forma de Blade y en pequeñín. Pero además es wireless y autoamplificada. Con lo cual no necesitas amplificadores, no necesitas más cacharros al medio, con lo cual es una Blade pero no es una Blade, es una mini Blade pero con más cosas que una Blade. Y sin embargo, Kef quiso hacer algo así. Y estos que saben muy bien lo que se traen entre manos y llevan muchísimo tiempo haciéndolo, cuando han querido hacer algo así, te lleva a la conclusión de que podrá ser un éxito o un fracaso. Dudo que sea un fracaso viendo lo que han hecho con las LS50 y las LS50 wireless. Así que dices tú, por algo lo han hecho, lo tienen bastante claro hacia dónde puede avanzar esto y lo que puede representar para el resto. Entonces, claro que tiene mollo. Yo seguiré comprando unas Blade, si pudiera permitírmelas. Yo seguiría comprando modelos de JBL, seguiría comprando unas Yamaha Muscle Speaker, que es lo que a mí me gusta. Yo seguiría apostando por tener bloques de amplificación de lo que fuese. Me encantan, ya sabéis, Macintosh, Bass, Yamaha, todo lo que tengo por ahí, o lo que sea. Claro que sí, yo soy ese audiófilo recalcitrante que tiene el síndrome de Audiógenes y que recolecta y colecciona aparatos. Y me encantaría tener un Sansui, me encantaría tener un, no sé, ya tengo un SP10, iba a decir un Technics SP10 y ya tengo uno, bueno, pues un SP10 MK4, me encantaría. Pero, hay que ver
hacia dónde ha avanzado todo. Cada vez tenemos las salas domésticas más pequeñas, son compartidas, las viviendas cada vez son más pequeñas. El asunto del cableado y la conectividad está en pleno auge, con lo cual un producto de esta naturaleza que te permite prescindir de todo prácticamente más que del altavoz y de tener un ordenador para poder conectar la fuente, creo que tiene muchísimo mollo por lo que representa de la supervivencia de la alta fidelidad. Así que precisamente ahí, en el factor supervivencia que esto supone para la alta fidelidad, para un sector, un segmento que por más que nos pese a los aficionados, a veces parece que muchísimas marcas la pueblan, pero que en el fondo está languideciendo, pues ese factor de supervivencia hace que esto tenga un mollo extraordinario. Esa es la pura realidad, a pesar de no ser la que yo me compraría. Fijaos cómo resuelvo la contradicción. Está extraordinariamente acabada. Yo creo que es una resina, es un material de tipo resina, bituminosa, tiene un cierto acabado poroso, una innegable estética producto iPhone, Apple y de alta tecnología, high-tech, con unos acabados fabulosos. Cantos redondeados, formas suaves, tiene un pie muy bien acabado también, el panel trasero con toda la conectividad, el peso es brutal, cuesta mucho moverlas. Para este tamaño, creo que son los altavoces de este tamaño, de este tamaño y volumen que más me ha costado mover porque pesan lo suyo. Y es que, claro, llevan dentro el bloque de amplificación, con lo cual se hace notar. Y los motores magnéticos de los buffers, pues tampoco son poca cosa. Y como lleva 4, pues al final el altavoz es un altavoz muy contundente, muy pesado, está muy bien construido, tiene una calidad percibida realmente elevada. Es que sí, ya digo, es que la verdad que el aparato, o sea, el producto es... Lo golpees por donde lo golpees, tiene un acabado fabuloso y tiene una sensación de calidad percibida muy elevada. Buddy Tate and Milt Buckner es un disco de jazz erótico jazz, es jazz erótico festivo, es un jazz. La portada es bastante sugerente, podría incluso ser una portada prohibida dentro de no mucho, así que la vamos a dar la vuelta para no sufrir censura de ningún tipo. La verdad es que es muy melódico, es música, efectivamente tiene un punto sensual, el título Midnight Slows no está puesto gratuitamente, pero con independencia de eso, pues hay un trabajo de teclado, hay un trabajo del saxo, la verdad es que es muy bello. Es un disco bonito de escuchar, es jazz, pero de este que entra muy agradablemente. Pero este que ya habéis podido escuchar, cómo suena, no ha sido lo que de alguna forma me abrió los ojos. Hay otros temas que no vais a poder escuchar por razones de copyright y que he utilizado exhaustivamente para ver lo que sí eran capaces de hacer y lo que no eran capaces de hacer las KEF. Y me ha llamado poderosísimamente la atención un disco que está, creo, bastante mal grabado, que es este de Madonna. Pero ya hablaré luego con mis impresiones cuando os cuente por qué este disco me ha llamado la atención con las KEF. He estado escuchando también el último trabajo de Mark Knopfler, Gravity Train. Son caras B del periodo 1996-2007. Tengo la sensación que son temas que Mark Knopfler no quiso incluir en sus trabajos en solitario por considerar que era demasiado Dire Straits y que cuando los grabó dijo, vamos a apartarnos de la senda Dire Straits, vamos a hacer cosas más Mark Knopfler aburrido, a mi modo de ver, dicho con cariño, siempre me gusta, pero a mí siempre me ha gustado más el Mark Knopfler Dire Straitsero, para que nos entendamos. Pues este disco es básicamente un post Dire Straits by Mark Knopfler. Y luego un disco que tampoco está especialmente bien grabado, aunque tiene algunos temas que son impagables, que son grandes himnos por todos conocidos. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Cuando la vida pasa por la calle como un huracán. El hombre del traje gris saca un calendario. Pues, efectivamente, esto me ha permitido ver mucho, pero deja la cháchara, tío. Cállate.
que en un principio estaba viciado. Y esto daría para otro vídeo. Esto daría para otro vídeo porque ha sido una cosa sumamente curiosa lo que ha pasado. Vinieron a casa y les dije a los que vinieron, a colegas de Audio Guarida, les dije, no os voy a decir nada, quiero que vengáis un día. Marcos venía con la idea de escuchar JBL, etcétera, y digo, mira, antes quiero que escuchéis las LS60, que las tengo ahí, y yo no les quise decir lo que a mí me habían parecido, porque quería que opinasen ellos. Y efectivamente las opiniones fueron contrarias a lo que yo esperaba. Me dijo Marcos, pues me gustan bastante. Y a mí, en cambio, de primeras, me habían causado una sensación, ¿sabéis en qué? Fundamentalmente, en el grave. Le encontré grave de subwoofer. Hasta que empiezo a trastear y empiezo a conocerme el altavoz y me doy cuenta que en su propia aplicación, que por otra parte es bastante fácil e intuitiva, aunque no es de las mejores a nivel de interfaz visual, todo hay que decirlo, y al final termino con Room, pero mira si tiene versatilidad, que la puedes manejar directamente desde Room, pues con su propia app tenemos un apartado, que es este aquí de la herramienta, la ruedecita, y ajustes, en que te permite tocar, entre otros, la configuración de si queréis colocarla junto a la pared, si quieres más graves, menos graves, si la vas a utilizar con subwoofer o no. En concreto yo tengo subidos los agudos 1,5 dB, cosa que te permite. Extensión de graves puede ser menos, estándar o extra. Te permite tocar el balance con este modo centro que veis aquí. Espero que la tableta pueda verlo. Luego te pregunta, ¿estás utilizando subwoofers? ¿Cuántos? 1, 2. Son de la marca y te pregunta. Personalizar, modelo de subwoofer. Frecuencia de paso alto, te permite fijarla. Yo no la tengo en nada porque no he usado subwoofer. Pero bueno, en fin. Entonces, cuando ya empecé a tocar los ajustes EQ que tiene, aquí arriba la pestañita lo indica, la propia app de Kef, fue entonces cuando empecé a sacarle rendimiento y cuando empecé a darme cuenta de que en mi sala funcionaba mejor con un poco de atenuación para aminorar ese efecto de subwoofer, que en efecto es. No olvidemos que se trata de dos graves que están autoamplificados, con lo cual, aunque no sea el subwoofer cuadradote al que todos estamos acostumbrados, no deja de ser un poco caja autoamplificada, como también algún otro modelo de muy famosos fabricantes ha habido siempre. No es el primero que hace un subwoofer autoamplificado, mete buffers autoamplificados en una caja. Pero la sensación que yo tenía, si lo comparo con lo tradicional, incluso con las propias KEF Q65, era el grave muy poderoso, tan poderoso que a veces me parecía de home cinema. Y esa va a ser, creo, la principal crítica a nivel de sonido que le puedo hacer a la LS60, pero ojo, susceptible de ajuste, con lo cual se atenúa, se aminora, y efectivamente esa sensación de bajo excesivamente poderoso terminó desapareciendo con ese ajuste y al final la caja empezaba a tener más coherencia. ¿Qué ocurría? Pues que al tener ese predominio o exceso de graves me daba la sensación de que se estaba comiendo como así era la zona media y con eso ya se atenuó o se corrigió. También tengo que decir que funciona mucho mejor con Ethernet y aquí también me ha dado algún problemilla con Room. Él solamente me la ha reconocido cuando la he cableado por Ethernet, no por vía wireless. Según me han comentado, está todavía pendiente de obtener la licencia para que funcione en vía aérea, AirPlay. Entonces he estado trabajando todo el rato con Ethernet, pero para mí no es problema porque sencillamente creo que es la mejor forma de utilizar siempre los DACs o todo lo que son este tipo de componentes, siempre con cableado. Entonces para mí eso no es ningún problema, pero sí que es verdad que hay también Room, me la reconoce como AirPlay, pero funciona con Ethernet. Es algún problema de juventud que yo creo que todavía tiene que corregirse y creo que sin duda se corregirá si es que no está corregido a la fecha de publicación del presente vídeo. Pero no tiene sentido, o sea, no es realmente algo que uno pueda criticar porque en definitiva funcionaba. Ya digo, me ha parecido llamativo que a pesar de que Room me reconoce las KEF como vía aérea, sin embargo funcionaban vía Ethernet. Cuando quitaba el cable de Ethernet no había sonido. O sea, realmente, por mucho que Room dijese que estaban funcionando vía wireless, aérea, en realidad estaban funcionando por Ethernet. No pasa absolutamente nada. Las tuve que actualizar cuando me llevaron, llevó un tiempo el proceso de actualización, las tuve que enlazar la una con la otra. Es verdad que estamos acostumbrados a que los altavoces no precisen ese tipo de atención, dedicación, pero bueno, cuando inviertes el tiempo de descargarte la app y cuando ya las has actualizado el software, cuando ya las has enlazado, bueno, pues hecha esa inversión, ahí queda. Luego no he tenido problemas de enlace, salvo en alguna ocasión es verdad que Room
empezó a volverse un poco loco y no me reconocía las KEF, tuve que apagar el ordenador, reiniciar, me apagué y volví a reiniciar y otra vez han estado funcionando sin problemas. Es decir, durante todo el tiempo, y ha sido bastante que lo he tenido, es verdad que se han quedado una vez, solo una vez, insisto en esto, una sola vez se han quedado colgadas y RUN no lo reconocía. Pero vamos, ha sido una cosa que con reseteo del ordenador no había dejado ya de dar problema. Con lo cual, dicho esto, y ya está, ahí se acabaron las tortas. Si queréis, por supuestísimo, otra torta merecida sería la de la pasta, el precio, por supuestísimo. Pero aquí también habría que matizar mucho, porque es que no solamente estás comprando un altavoz de tecnología punta, es que no solamente estás comprando de lo mejorcito de la marca en términos de desarrollo, drivers, calidad, wireless, sino que estás ahorrando la amplificación, porque llevan su propio módulo de amplificación, lleva su propio DAC, lleva su módulo DSP, con lo cual solo necesitas un ordenador. Y dicho esto, es difícil meterte en un conjunto que por 6.000 euros suene así. Habrá quien prefiera comprar elementos separados, pero es que habrá, como quien dije antes, quien en cambio con el mismo presupuesto solo pueda o solamente se pueda permitir por circunstancias personales, familiares, domésticas, de ubicación, etcétera, o por gustos o preferencias, qué demonios, solamente pueda ir a algo así, con lo cual evidentemente desde esa perspectiva el aparato o el producto sí que es interesante. Y aquí sí que puedo hablar en puridad de conceptos de aparato, a pesar de referirme a un altavoz, porque es nada más que un auténtico all-in-one. Muchas veces utilizamos la expresión all-in-one de forma un tanto generosa, y aquí sí que estamos hablando de un auténtico, de un todo all-in-one. Bien, pero ahora, ya repartidas las tortas, ya hablado el encuentro y el desencuentro, las cuestiones que he tenido con ellas, y siendo ya objetivo, y vamos a ver, ¿pero qué te ha parecido? ¿Cómo te ha sonado? Hazme un análisis del sonido del altavoz para ver hasta dónde llega y dónde no llega. Una vez que efectué la corrección del buffer y una vez que le atenué y conseguí que todo empezase a entrar en su sitio, el altavoz me reveló cosas que no me habían revelado otros altavoces muy buenos. Comparándolo con auténticas reinas de la escena sonora, no voy a decir más nombres ni marcas, comparándolo con auténticas referencias y reinas de la escena sonora, y en concreto, si lo tengo aquí por algo fue, es que no sé por qué de repente la voz de la corista del canal derecho del tema primero, que es el Like a Prayer, cuando ya la canción está bastante avanzada, que suena bastante deplorable el tema en sí, llega un punto en que hay coros, ya sabéis que es una música como etérea, hay un poco de música gospel, es música religiosa, tiene una combinación de pop, rock, electrónico con coros, etc. Hay una solista dentro del coro, hay una solista en el canal derecho, yo diría que es una voz de una cantante contundente, por la potencia, el poderío que tiene, y que se desmarca del resto. Y, repito, he estado haciendo muchísimas pruebas con auténticas reinas de la escena sonora, y lo que han hecho estas KEF me ha dejado un poco pensativo, diciendo, hay que fastidiarse la corista, cómo se desmarca, cómo la estoy escuchando de separada en relación con el resto. Estuve haciendo pruebas con reinas de la escena sonora y muchas veces me pasé a las Magnepan. Ya sé que no tienen comparación, son dos mundos totalmente distintos. Y lo que hizo la Magnepan con lo que estoy mencionando fue lamentable. Y mirad que me gusta, que me encanta, que estoy tremendamente enamorado de las Magnepan y siempre digo que las Magnepan para mí son algo alternativo porque no es un altavoz completo, por lo menos para lo que yo busco, pero sí son de esos altavoces que de vez en cuando me gusta conectar para disfrutar de algo totalmente distinto. Y hice la prueba de conectar las Magnepan con el disco este, y lo que hizo con la voz de Madonna, lo que hizo con la voz de esa corista, lo que hizo con muchos aspectos, me dejó sensación agridulce y encontrada. Y es que esto, repito, daría para un vídeo por sí mismo. Las Magnepan que tanto me habían gustado, que tanta buena sensación me han producido siempre, de repente cuando las conecté con Macintosh, tirando de, digamos, pólvora de la buena, me empezaron a sonar estridentes, me empezó a sonar como la voz constreñida, me empezó a sonar como estrangulada, me empezó a sonar una pérdida de matices, de separación de instrumentos. La escena sonora muy amplia, pero cuando llegó el momento de discriminar, separar esa voz de esa corista del resto del coro, aquí es donde estas habían brillado con luz propia y me dejaron impresionado, las Magnepan mordieron el polvo. Y fijaos que yo os diga esto de las Magnepan que me tienen enamorado, pero las cosas como son. Me pasó exactamente igual con este disco de Joaquín Sabina. En concreto, la canción del mes de abril es una canción
que tampoco es que esté especialmente bien grabada, pero tiene un piano que tampoco será un ejemplo de virtuosismo, de cómo tiene que sonar a nivel de pureza tímbrica un piano, pero suena bastante agradable, suena muy bonito, suena como muy espacioso, tiene cierta reverberación, cierto eco que le da ese carácter místico que rodea todo, como ocurre con el tema de Madonna anteriormente mencionado, aunque este está algo mejor grabado. Y escuchar esa voz un poco en off de Sabina cuando está cantando o cuando habla de una de Romanos, y ver el tratamiento que le da a la Kef a la escena sonora, cómo te discrimina los planos, cómo te hace una escena holográfica, como hacen las reinas de la holografía. Y estoy hablando más allá de las Magnepan, y me puedo ir, por ejemplo, a todas unas reinas en este sentido, como son las Quad, ver cómo hacen las Kef eso. Entonces es cuando dices tú, ya sé dónde está el auténtico potencial del baffle estrecho y con esta configuración de una single apparent source, que ellos la llaman, del coaxial, trabajando de esta forma junto con estos dos buffers, todo concentrado, todos los motores ahí concentrados, toda la fuente radiando desde ese punto único, ya sé qué consigue a nivel de escena sonora, ya sé cuál es el punto fuerte y ya sé dónde la L60 está brillando con luz propia y se está convirtiendo en un altavoz realmente bueno. ¿Hay cosas que he hecho falta? Pues también, es verdad, y yo lo atribuyo fundamentalmente a una cosa, y esto no sé si sería muy justo por mi parte, pero como por otra parte sabéis que es la idiosincrasia mía y del canal, tengo que decirlo, por su propia configuración, morfología, no he podido hacer ecualización con el DBX ni con ninguna otra cosa, aunque la tableta, la app, te lo permite, pero no es la ecualización que yo hago a mi gusto, cuando sabéis que tomo y pongo un filtro paramétrico a 125 Hz. Lo he hecho desde Room, pero no es lo mismo. Entonces, sí que se puede llegar a conseguir. Si, por ejemplo, utilizo una fuente externa, como así he hecho, he utilizado el Naim, he utilizado el plato, el previo de fono, si yo intercalo ahí un ecualizador, muy probablemente la señal que le llegase ya estaría ecualizada a mi gusto, muy probablemente hubiera sonado mucho más a mi gusto. Pero como sé que eso lo hubiera limitado a una fuente y que por su propia naturaleza generalmente van a ser utilizadas para la conexión Ethernet o wireless, y ahí ya es más difícil implementar un ecualizador, no he querido hacer uso de esa ecualización, con lo cual sé que no es lo que yo habitualmente hago con los altavoces, que siempre los ecualizo y adquiero mucha más riqueza arriba, más matiz, limpio el sonido, quito ese pico feo de 125 Hz que tengo y consigo sacar más música. No he podido hacerlo aquí, en cuyo caso sé que algo me estaba perdiendo, pero creo que se le podría sacar a nivel de mayor precisión y de detalle. También os diré que es que creo que Kef tiene ese sello, tiene esa impronta. Kef no es como, por ejemplo, Clips, el fabricante, que en cambio con esos tweeters más metálicos de titanio, o por ejemplo JBL, con esos waveguide, da un sonido más directo, más preciso, es como más fulgurante, relampagueante, es el dedo de Dios que a veces te fulmina en caso de que tengamos unas grabaciones excesivamente metálicas. Mientras que Kef, en cambio, aquí sí podría decirse aquello del viejo tópico de que apuesta por el sonido inglés, pero sin ese bache de la BBC, no creáis que está presente, en cuyo caso se presenta un sonido más relajado, porque efectivamente yo creo que esta caja va a ser más apropiada para aquel que gusta de un sonido menos analítico, menos bisturí. Para aquel que no le gusta tanto contar píxeles y aquel que no va buscando meter uña y rascar para encontrar el último centelleo del último hi-hat, de la última cuerda de la guitarra de Mark Knopfler vibrando en el tema You and Your Friend, pues creo que las Kef son más comedidas, como ya les pasa también a mis Q65, aunque en mis Q65 curiosamente sí que he visto un extra de caramelo. En las 65 sí que he visto un extra de chispa, de burbuja, de fuegos artificiales, que aquí en cambio en esta generación de UniQ se ha matizado y se ha dejado como un sonido más neutro, menos analítico, menos llamativo, que creo que es lo que le da un poco la seña de identidad de la caja más relajada, más agradable en este sentido. Creo que es su impronta. Y con esto ya termina el análisis. La verdad es que es un producto diferente, es un producto que, como dije, sobre todo hay que analizarlo desde lo que pueda suponer a efectos de salvavidas para el segmento, para el sector, y de hacia dónde se puede orientar esto para que siga habiendo vida más allá y no se agote, se asfixie la alta fidelidad con la alta fidelidad de los vintage recalcitrantes como yo. Muchísimas gracias por vuestra presencia, como siempre.